Bueno, vamos a dar de esta manera las clases prácticas. En realidad vamos a ver qué pasa después de la pandemia y tengamos acceso a la verdadera práctica realmente, pero en general siempre se ha utilizado esta hermenéutica, es decir, para desarrollar competencias necesitamos primero un saber conocer, que es la parte teórica, que siempre se ha empezado por ahí. Entonces vamos a adelantar toda la parte teórica del saber conocer para luego ir al saber hacer, que es la parte práctica, donde se va a utilizar estos conocimientos para resolver problemas en contextos clínicos. Y nunca nos vamos a olvidar del saber ser, que son los valores y actitudes que cada médico debe tener. De nada sirve tener un buen saber conocer y un buen saber ser, un buen saber conocer y un buen saber hacer, si no tiene un buen saber ser, ¿no? Entonces, la práctica de anatomía patológica busca esencialmente que todos los conocimientos que tengamos, tanto teóricos como prácticos, los apliquemos a un contexto real, en un paciente real. Esto busca un aprendizaje significativo. Un aprendizaje significativo es un aprendizaje que no se te va a borrar, no se te va a olvidar, es decir, va a estar muy martillado, penetrado, si quieres el término, en el cerebro. Es decir, que no va a ser fácilmente olvidado. ¿Cómo conseguimos eso del aprendizaje significativo? Varias veces hacemos ejercicios en las clases teóricas y en las prácticas donde, por ejemplo, les digo, todos se van a señalar la glándula lacrimal hasta contar 3, 1, 2, 3. Y estudiantes de tercer año de la carrera de medicina, más o menos entre el 30 al 20% saben dónde está la glándula lacrimal. La mayoría o se abstiene de responder o señala aquí. Y siempre les pregunto, la glándula lacrimal es muy difícil estudiar, hay que estudiar 10 libros de anatomía, hay que estudiar física cuántica, nuclear, para saber dónde está la glándula lacrimal. La respuesta es no, pero a veces nosotros como docentes enfatizamos en el aprendizaje memorístico enciclopédico, es decir, un montón de conceptos y encima buscamos en el examen cobrar estos conceptos de manera enciclopédica y memorística. Entonces buscamos preguntas rebuscadas, por ejemplo, la rama de la rama de la rama de la arteria, que a veces está y a veces no está, y que se llama algo raro. Y tal vez en ese momento tú has estudiado, has memorizado y te ha ido bien en ese examen. Sin embargo, 2 días después, una semana después, no te acuerdas de nada. Entonces, ¿cómo vamos a buscar un AS, un aprendizaje significativo? En general, si yo les dijera ahora que es su día de salir de compras por su carnet y que está lejos el centro de abasto y necesitan una bici, por más de que no hayas usado tu bici en 10 años, no creo que cuando llegues donde tu bici digas, pucha, ¿dónde está el pedal? ¿Dónde está el manubrio? ¿Dónde está el freno? ¿Será que sigo pudiendo manejar? ¿Por ahí me caigo? ¿Por ahí no me caigo? No, directamente van a agarrar la bici y van a andar. ¿Eso por qué ha sucedido? Si hace 10 años o 5, no sé, no han estado en contacto con la bici, ni han practicado, ni han puesto a práctica manejar la bici. Es porque ha habido un AS, o sea, un aprendizaje significativo, y ese aprendizaje significativo crea redes neurales en el cerebro que se intercomunican con otros conceptos, con otras experiencias, y especialmente involucran una experiencia emocional. Se ha visto en los últimos estudios de razonamiento clínico, aprendizaje del médico o aprendizaje en general en la pedagogía, que si un concepto se memoriza es muy fácil de olvidarlo. Si se lo aplica, si se lo utiliza, es más difícil de olvidarlo. Si se lo aplica muchas veces, es mucho más difícil de olvidarlo. Pero no importa tanto cuántas veces lo aplicas, si en ese concepto involucras una parte del saber ser, de la parte emocional, de la empatía, de los sentimientos. Si involucras sentimientos, en este caso, parece que nos mejora mucho el aprendizaje significativo.
¿Cómo vamos a hacer esto entonces en nuestro contexto? Varias veces doy el ejemplo de que en la práctica hubiéramos hecho un pequeño juego donde se les pide, si están 7, 10 estudiantes en la práctica, se les pide anotar su nombre y su número de teléfono de los 10 estudiantes y se les da a todos. Y se les da más o menos 10 minutos para memorizar el mayor número de nombres y el mayor número de números de teléfono. Hay algunos que de plano ni su propio teléfono pueden memorizar, no saben. Y hay algunos que sí empiezan a leer y memorizar y son buenos memorizadores. He llegado hasta 7, 8 teléfonos, incluso de 10. Pero una vez me ha tocado un estudiante que ni él de él sabía su número de teléfono, pero memoriza uno en especial. Ese uno en especial, cuando le pregunto cuánto sabes, me dice, solo sé, y estaba empecinado en memorizarse. Cuando sale el peine, como dicen en México, había sido de que él intentaba conseguir el teléfono de esa, su compañera, que era su amor imposible y demás. Sus amigas nunca le habían dado el teléfono, no, tenía una serie de cosas que no podía haber conseguido y ahora tenía el teléfono de esa persona. Entonces, memoriza esto. Después hago algo curioso. A las 3 semanas les pregunto cuántos teléfonos y cuántos nombres pueden volver a repetir. O sea, cuántas. El que había memorizado 8, más o menos, 7, 8, no podía responder ninguno más que el de él mismo. Pero le pregunto a este estudiante si se acordaba de algún teléfono y obviamente que sí se acordaba de eso. Entonces, el aprendizaje significativo tiene que motivar al estudiante, porque si motivas, o sea, si practicamos esto y además hay emociones en esto, porque el hecho de que ustedes hayan decidido por la carrera de salud, ya sea medicina u odontología, implica que tienes una vocación de servicio que te motiva el que el paciente esté sano, el que el paciente esté bien en físico, químico, microbiológico, emocionalmente, esté bien. Entonces, cuando tú ves que lo que estás estudiando tantas desveladas en la noche, perdiendo cumpleaños, esto y otro, tal vez a veces lo ves reflejado solo en un examen memorístico enciclopédico que además tal vez no te fue tan bien, aprobaste, pero tus conocimientos se quedaron ahí abstractos y nunca viste más allá, nunca viste dónde se aplicaba este conocimiento y cómo se resolvía. Sí se puede dar ejemplos, digamos, hacer casos clínicos simulados que hacemos en la práctica y demás, y los estudiantes se motivan porque algunos resuelven el caso. Ese es un buen punto porque se motiva, le gusta al estudiante, sin embargo es ficticio. ¿Qué pasaría si lo llevamos a un contexto real? Es decir, en un hospital, por eso me gusta dar las prácticas en el hospital, que ves, te doy al paciente y lo ves al paciente, ves la familia del paciente, resuelves el problema del paciente dando un diagnóstico, porque no me voy a cansar de decir que un estudiante de medicina u odontología tiene un objetivo en su vida. Ese objetivo, aunque no crean, es resolver problemas. Y para resolver problemas necesitamos tener habilidades de investigación. Por eso es que cuando me dicen, ay doctor, no me gusta la parte de investigación, que variable, que hipótesis, que objetivos y demás. Sí, esa parte del método científico tal vez puede ser pesada, han tenido tal vez malas experiencias, sin embargo, no quiero que se desanime, porque decir que no te gusta la investigación es como negarte a ti mismo. Es decir, como decir, no me gusta la investigación, pues ¿por qué estudiaste medicina u odontología? Ya que cada día los pacientes vienen ¿con qué? Con un problema a resolver. Ese problema a resolver, ¿cuál es? Que tienen una dolencia o una enfermedad. Esta enfermedad tú la tienes que curar. Entonces, ¿y cómo vas a hacer eso? Investigando. Y esta investigación es actividad de pensamiento superior, es decir, que tienes que tener habilidades de inferencia, metacognición, etcétera, varias cosas que vamos a ver a lo largo de la práctica que se tienen, no te las puedo enseñar, o sea, te las puedo enseñar como concepto, pero se quedan abstractas, pero te las puedo hacer practicar
para que desarrolles algo que se llama RCL, o sea, razonamiento clínico. Entonces, resumiendo, ¿qué queremos en la práctica? Para que no sea una práctica de anatomía patológica simplemente donde te muestro unas laminillas histológicas, te las hago dibujar y te memorizas la imagen y después en un examen práctico te las cobro. Es decir, y el examen simplemente va a ser de conocimientos de dibujo artístico y memoria fotográfica. Con eso no les quiero decir que la parte histopatológica es muy importante, pero vamos a ver cómo la enfocamos para que tengas AS. Entonces, recapitulando, ¿qué queremos en la práctica? Aprendizaje significativo. ¿Qué había sido ese aprendizaje significativo? Que ustedes van a martillar el conocimiento en el cerebro de tal manera que mañana, pasado, en una semana, 3 semanas, 4 semanas, un año, cuando sean residentes, internos, lo que sea, especialistas, siempre va a estar el conocimiento, como cuando te dije, anda en bici, 10 años después puedes usar tu bici, porque está el conocimiento ahí, está ahí, no lo tienes que repasar, no tienes que buscar tus resúmenes, no tienes que hacer nada. Es más, les va a ayudar para sus exámenes de residencia y de especialidad. Van a ver que si esto desde ahora lo cultivan, va a seguir en su cerebro, seguir en su cerebro, y cuando tengas un examen de residencia, lo único que vas a hacer es ver cuáles son los contenidos y te va a ir muy bien. Entonces, tenemos que incentivar este aprendizaje significativo porque no tenemos que engañar al estudiante, ni que el docente sea engañado por el estudiante. Es decir, yo pretendo que les enseño y ustedes pretenden que aprenden. Entonces, en ese sentido, si yo pretendo enseñar y ustedes pretenden que aprenden, entonces yo les tomaría exámenes memorísticos enciclopédicos donde tal vez, sacan 90 de memorión, pero cuando le presento a un paciente, cuando le presento un problema, cuando le presento una historia clínica, no sabe ni cómo empezar el estudiante. Entonces, en este sentido, necesitamos enfocar mucho al aprendizaje significativo. ¿Cómo hemos dicho que el aprendizaje significativo lo vamos a desarrollar? A través de involucrar experiencias, o sea, prácticas, en contextos reales, con pacientes reales que existen, pero además involucrando ese sentimiento que te hace sentir útil. Cuando tú ves que funcionó lo que tú pensaste, funcionó lo que le hicimos al paciente, le ayudaste diagnosticando, interpretando un reporte anatomopatológico, etc., esto queda mucho aquí, bien martillado aquí. Entonces, cada día lo que hace un médico u odontólogo es tener un paciente. Y el paciente raras veces va a venir a felicitarte por tu cumpleaños o a dar tu regalo. Si es buen médico o odontólogo, sí te va a pasar, ¿no? Pero rara vez te viene a visitar así. Te viene a visitar el paciente porque tiene un problema. Y ese problema es que tiene una enfermedad. Y tu labor es llegar a la causa, o sea, causa o etiología de esa enfermedad. Porque si tú eres un médico o odontólogo diagnosticador sintomático nomás y tratador sintomático, le duele, le das analgésicos. Está con fiebre, le das antipirético. Está con náuseas, les das un antiemético, etc. Y eso no llega a la verdadera causa. Por ejemplo, si tienes un reflujo gastroesofágico, un reflujo es ácido que debería estar en el estómago y se va al esófago y le das antiácidos. Y el paciente toma y se siente bien. Y me siento, ay, ya me he mejorado, está bien este doctor. Sin embargo, toda la vida va a tener que tomar antiácidos porque no has llegado a la causa. Tienes que pensar, sí, le voy a dar entonces antiácidos para que se mejore, pero mi labor es llegar a la causa, etiología de esta enfermedad. Porque en teoría, si tú quitas la causa o etiología, curas al paciente. Así de sencillo. Entonces, en este caso, tendrás que pensar por qué está saliendo ácido del estómago al esófago. Será incompetencia del esfínter esofágico inferior por químicos, fármacos, físicos, neoplásicos, etc. Entonces, eso es parte de qué? Parte de lo que vemos en RCL, razonamiento clínico. En pocas palabras, ¿qué es razonamiento clínico? Razonamiento clínico es cómo piensa un médico o odontólogo en el caso para llegar a la causa de la enfermedad y en teoría si tienes la causa y puedes quitar la causa, has curado al paciente. Entonces,
En pocas palabras, ¿qué es razonamiento clínico? ¿Cómo piensa un médico odontólogo para llegar a un diagnóstico? ¿Cómo es esa cosa? Entonces, recapitulando, queremos que tu aprendizaje significativo se quede para siempre. ¿Cómo lo vamos a lograr? Mostrándote con práctica en un contexto real con un paciente real que funciona lo que tú haces y el paciente mejora, vive, etcétera, lo que hace que sea mucho más afianzado este conocimiento. Todos los días tienes un paciente y tiene un problema, que es una enfermedad. Tu labor por RCL, por razonamiento clínico, que es cómo piensas para llegar al diagnóstico, es llegar a la causa y no así solo sintomáticamente dar tratamientos para quitar la causa y curar la enfermedad. Con eso no les quiero decir que de todas las enfermedades conocemos las causas, porque si conociéramos de todas las enfermedades las causas, curaríamos todas las enfermedades. No conocemos todas, pero sin embargo, de algunas conocemos, por ejemplo, la fisiopatología. Y como sabemos la fisiopatología, podemos tratarlas, no curarlas. Me refiero a el 90 y tantos % de la hipertensión arterial sistémica. Después vamos a tocar este tema cuando les dé un método de razonamiento clínico para esto. Ahora, tenemos aprendizaje significativo, tenemos razonamiento clínico, que ya se ha aclarado. Lo vamos a lograr por competencias. Ya sé que nuestro currículum, plan global y demás es por objetivos, sin embargo, todo ya es por competencias. ¿Cuál es la diferencia entre un objetivo y una competencia? Objetivo, por ejemplo, mi objetivo es pasar la asignatura de anatomía patológica, la teórica. Memorizo, voy, hago el examen y paso. Sin embargo, ese objetivo no me garantiza que en 2 o 3 semanas se te olvida todo. Y peor que si tienes un paciente, ¿cómo utilizas anatomía patológica como herramienta para llegar a qué? A un diagnóstico etiológico, hemos dicho, ¿no? Nos está interesando el diagnóstico etiológico. Entonces, ¿cómo utilizas anatomía patológica para llegar a un diagnóstico etiológico? Si no se puede, entonces, cuando estás por objetivos, probablemente no garantizas la competencia. Una competencia dice que tiene 5 saberes, pero nosotros lo vamos a tomar como por 3 saberes. Saber, conocer, saber ser y saber hacer, o sea, práctica. Estas, saber conocer, saber ser y la práctica, saber hacer, va a ser la base de nuestras competencias. Es decir, que nosotros vamos a empezar con el saber conocer, la parte teórica primero, ¿no? Para luego aplicar al saber hacer, o sea, la práctica en sí, y vamos a involucrar saber ser. ¿Por qué? Porque eso afianza nuestro conocimiento de aprendizaje significativo. Entonces, todo va a ser en base a eso. Cada competencia que debemos, siempre vamos a intentar saber conocer, saber hacer y saber ser. Cada competencia. En el caso de anatomía patológica, tradicionalmente, como les digo, dibujamos laminillas, les mostrábamos al microscopio, bla, 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 y en 2 o 3 años le muestra una laminilla y como que ni sabe dónde está parado el estudiante o el médico y demás, y no es raro, y tampoco es pecado, pero vamos a entender qué queremos de cada competencia, cómo queremos, o sea, aprendizaje significativo para que desarrolles razonamiento clínico, o bueno, al revés, razonamiento clínico para llegar a un aprendizaje significativo, pero que utilices ¿a quién? A la AP, que es la AP, la anatomía patológica, como herramienta, o sea, como ayuda. No tenemos tiempo para perder, ¿no? O sea, no tenemos tiempo para estar aprendiendo conceptos abstractos que después te los olvidas en 2 o 3 días y ahí hasta ahí fue. Muchas veces yo les pregunto a los internos, ¿quién es tu profesor de anatomía patológica? Y como que ni se acuerdan. A veces ni se acuerdan que se lleva 2 años o que hay una patología general, una patología especial. O sea, ¿por qué? Porque no hemos logrado esa motivación para un aprendizaje significativo. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a empezar vamos a desarrollar 5 competencias a lo largo del año. 5 les pido nada más, 5 competencias.
Cada competencia tiene su saber conocer, su saber hacer y su saber ser. Pero les voy a demostrar que a fin de año ustedes casi ni van a tener que estudiar nada porque directamente el examen práctico va a ser como algo real y como es significativo, va. Y además les voy a preguntar en un año después, en tercero en el caso de odonto y en cuarto en el caso de medicina, les voy a preguntar algunas cosas y me van a seguir respondiendo. Y cuando sean internos y vengan al gastro por mandar una biopsia o lo que sea, les voy a preguntar, pero no solo por preguntar una cosa teórica, sino para ver si realmente se acuerdan y es significativo y utilizan con su paciente. Y van a ver que sí. Y eso me agrada tremendamente, me motiva tremendamente a seguir dando las clases y me encanta dar clases por eso, porque veo que sirve. Igual me pasa conmigo, ¿no? O sea, si yo vería que doy clases, me desgañito, hago todo este show y resulta que luego el estudiante viene y no, o el interno, o el médico, o el especialista, porque ya estoy viejo, ya tengo más de 10 años de docencia, y de repente todo esto no ha sido significativo, estoy fracasando, fracaso. Entonces me agrada mucho cuando veo que después de muchos años me dicen, doctor, esto, así, y no ha tenido que estudiar, porque estaba significativo. Entonces, nosotros vamos a basar la práctica en 5 competencias en anatomía patológica que va a hacer que desarrollemos aprendizaje significativo. Uno es descripción macro. Otro es manejo de la muestra o si quieres de la biopsia. Otro es interpretación del reporte anátomo-patológico. Otro es transoperatorio. Y uno que une toditas estas, tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no ven? Uno que une a todas estas, a la descripción macro, al manejo de la muestra o biopsia, a la interpretación del reporte anatomopatológico y al transoperatorio, algo que une todas estas competencias o las hace operativas, si vale el término, es el RCL. ¿Qué habíamos dicho que es el RCL? El razonamiento clínico. ¿Qué es el razonamiento clínico? ¿Cómo resuelve problemas del paciente un médico u odontólogo? Es decir, cómo piensa para llegar a un diagnóstico. Así de sencillo es. Van a haber muchas teorías y demás. Les voy a dar una clase aparte de RCL y de medicina basada en evidencias, pero esto en general, en poquitas palabras, es decir, cómo hace un diagnóstico un médico. De hecho, muchos, aunque ya está un poquito vieja la serie, el Doctor House, ¿cómo hace? ¿No? Entonces ahí vamos a aprender que hay dos métodos, uno hipotético auditivo y otro de patrón. Entonces, ¿cómo piensa un médico para resolver un problema? Y el problema es qué enfermedad tiene o la etiología de esa enfermedad, eso es RCL. Entonces, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4 y tenemos 5. Muchos me han pedido, probablemente se va a hacer una clase así como en diapositivita y demás y así. Sí, voy a hacer algunas diapositivas para los que necesiten, pero más me gusta dar clases así, con mi marcador y una pizarra y ya. Porque eso sí demuestra, según mi manera de ver particular, que se domina esto y además que se tiene experiencia con el estudiante para ver en qué puede fallar o qué parte del proceso de enseñanza-aprendizaje está fallando. Porque si les doy mis diapositivas más, corremos el riesgo de que se la aprendan de memoria nomás y no veamos el contexto real que nos lleva a qué queremos aprendizaje significativo. Entonces, en este breve momento, o en esta, no breve, ¿no? En esta parte vamos a explicar, no pormenorizado, pero sí de qué se trata, pues, esta descripción macro, manejo de la muestra, interpretación y reporte anatomopatológico, transoperatorio y razonamiento clínico. Posteriormente, vamos a desarrollar una por una clase o 2 o 3, a veces es, o 5 clases teóricas, porque sabemos que una competencia sirve saber conocer, saber hacer, que es la práctica, y saber ser, ¿no ven? Entonces, ahí, en este caso, la competencia tiene que ser desarrollada primero con saber conocer. Entonces, las partes teóricas se van a ver aquí. Dependiendo de la pandemia, vamos a ver alguna manera de, si no se puede hacer la práctica como tal,
vamos a darnos maneras, pero sí se va a hacer la práctica en un contexto real con pacientes reales. Entonces, todas las competencias tienen estos tres saberes. La descripción macro, ¿de qué se trata? Todos, como médicos u odontólogos, necesitan necesariamente a la descripción macro, aunque no crean. Ya cuando ha llevado anatomía, ustedes ya han necesitado describir macroscópicamente algo. ¿Qué es describir? Dar los atributos, características, etc. Macro, ¿a qué? A ojímetro. Macro es a ojo desnudo. Micro es con el microscopio, obviamente. Entonces, descripción macro es características, atribuciones, etc. de algo a ojímetro. Esto es muy útil porque ustedes llevan semiología y en semiología ven la representación subjetiva de la enfermedad y la representación objetiva de la enfermedad. Objetiva, signos, y subjetiva, síntomas. Entonces, al ver esto, empieza pues por a ojo desnudo. Cuando viene un paciente, lo que haces es verlo, explorarlo y macroscópicamente desarrollar esta competencia. Te ayuda mucho en tu carrera. Es más, ayuda también en otras situaciones. Cuando le pides una radiografía, una tomografía, una ecografía, cuidado que estés ahí viéndola al revés, no sé, dice, oyendo directamente al atestado, al reporte, y a ver qué dice un médico y creerle a él. Sí, está bien que un especialista te diga que ha visto en la macroscopía, pero tú tienes que corroborar con eso. Entonces, la descripción macro busca un objetivo. Este objetivo, básicamente, en descripción macro, busca que tú, al ojímetro, viendo una lesión en piel, en boca, en cavidad oral, en una imagen, en una pieza quirúrgica, porque muchos de ustedes van a ser cirujanos, en un apéndice, en una vesícula, etc., lleguen a una hipótesis diagnóstica. O sea, a ojímetro, tú ya tienes que decir, parece que es esto, parece que es el otro. ¿Por qué digo hipótesis? Cuando digo hipótesis, es una posibilidad, porque tú no tienes ojos de microscopio, por algo hay dos patólogos, le mandas una biopsia y recién te voy a corroborar, pero a ojímetro tú le vas a decir o blanco o negro, más o menos, para tener una idea. Entonces, la descripción macro, en resumen, ¿qué es? En síntesis, es a ojímetro decir características, pero de esas características no solo es para decir dolor, calor, forma, tamaño, superficie, etcétera, etcétera, y solo una lista y punto, y después con la lista no haces nada, sino que con toda esa lista tiene que llegar a un objetivo. Este objetivo es una hipótesis diagnóstica, o sea, una posibilidad. En síntesis, ¿qué es manejo de la muestra? El manejo de la muestra a veces parece algo bien sencillo, bien fácil. Es sencillo y es fácil, sin embargo, parece algo que no es tan relevante, tan importante y demás, y es fundamental. Cuando tú, por ejemplo, eres un cirujano, quitas un apéndice, o en el caso de odontología, quitas un premolar y de repente debajo del premolar en el lecho ves una masa irregular, anfractosa, heterogénea, de color rojo, rutilante, etc. Y te parece, uy, esto no había salido en la radiografía, o en el apéndice tú dices, pucha, toda la tomografía, todo mostraba una apendicitis y ahora veo que hay una bola aquí, ¿y ahora qué hago? Entonces, hay que saber cómo mandar esto. O sea, si tienes el apéndice o la pieza quirúrgica de cavidad oral, ¿qué haces? Le das a la enfermera, a la secretaria, al paciente lo despiertas para que vaya a llevarlo a patología, le das al interno, al residente. ¿Quién lleva? ¿Cómo lleva? ¿Por qué lleva? O sea, el manejo de la muestra te explica cómo, cuándo, por qué, en qué hay que poner para que se preserve ese material. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú mandas un apéndice a patología porque te pareció que no es solo apendicitis o una pieza quirúrgica de cavidad oral donde te pareció que no solo era una extracción de un premolar, sino que hay un tumor, lo mandas y es viernes y ha pasado sábado, domingo y le diste a los familiares o al interno o al residente y les valió y se quedó ahí, esta pieza se pudre, se destruye, se autoriza. Entonces, si esto se destruye,
cuando voy a procesarlo para darte el diagnóstico final, porque con la descripción macro existe una hipótesis diagnóstica. ¿Quién te la corrobora? El patólogo con la parte histopatológica. Entonces, si esto está podrido, si vale el término, no. ¿Podemos ver algo al microscopio? No. Y si me mandaste el apéndice o la pieza dentaria y yo te digo, pucha, ¿sabes qué? Me la has mandado, pero se ve todo destruida, no se ve podrida. No te puedo decir el diagnóstico. ¿Será correcto decirle al paciente, ¿sabe qué, señor? Como se ha podrido la pieza, entonces no sabemos si es cáncer o solo una apendicitis, no sabemos si es cáncer o solo un absceso dentario. Entonces, esperaremos a ver si tiene metástasis para ver si era cáncer o no. Eso es incorrecto totalmente. Y eso se ve diario y es el problema diario del patólogo que mandan las piezas como no deben de ser y después están exigiendo diagnósticos que no podemos dar. ¿Por qué? Por un mal manejo de la muestra o de la biopsia. Entonces, en la competencia 2, que es manejo de la muestra, te vamos a enseñar en qué se manda, por qué se manda, qué se escribe. Además, lo vas a mandar así nomás en un frasquito y punto. Algo hay que escribir, ¿no ve? Y cuidado, escribas, favor realizar estudio histopatológico. Gracias, muchas gracias. Obviamente que si lo mandas a patología, no es para que le hagamos un cumpleaños al apéndice, ¿no ve? Entonces, obviamente que es para hacer un análisis histopatológico, un diagnóstico. Pero hay ciertas cosas importantes que repercuten en el diagnóstico histopatológico, porque para eso lo estás mandando, que son importantes que las escribas y además cómo lo mandes. Porque si esto falla, falla el diagnóstico, y si falla el diagnóstico, ya sabemos que la labor del médico o del odontólogo es llegar a la causa. Y sabes la causa, en teoría quitas la causa y se cura la enfermedad, ¿no ven? Entonces, si aquí, por mal manejo de la biopsia, se pudre y no se puede llegar al diagnóstico, estamos en problemas. Entonces, esta es fundamental y te vamos a enseñar a ver cómo va ese manejo de la muestra. Tenemos interpretación del reporte anatomopatológico, es la 3, ¿no ven? Ya les he dicho, porque muchos dicen, doctor Villarroel no muestra laminidades, no, vamos a ver laminidades, sí, no para que diagnostiques a nivel de un patólogo, pero sí para que interpretes. Me interesa más que interpretes el reporte anatomopatológico. Esta es una actividad, interpretar es una actividad de pensamiento superior, es decir, que necesitas muchas otras actividades de pensamiento para poder interpretar. Entender, por ejemplo, es diferente a interpretar. Entender, por ejemplo, entiendo que existe un piano, entiendo que existen notas, entiendo que existe un pentagrama y entiendo que una persona se puede sentar y empezar a tocar un piano. Pero eso está muy lejos de poder que yo me siente a interpretar las notas para dar un concierto.